El libro de Job, la prueba de la fe. La introducción al sufrimiento de Job. El libro de Job comienza con una historia que parece irónica, porque Job, un hombre recto y temeroso de Dios, vive una vida de bendiciones. Job es rico, próspero y tiene una familia amorosa. Su vida parece un reflejo del favor divino. Dios mismo lo describe como un hombre intachable, sin maldad, un hombre que teme a Dios y se aparta del mal. No obstante, algo asombroso sucede en el cielo, cuando Satanás presenta una acusación contra Job ante Dios. Satanás argumenta que Job solo es fiel a Dios porque ha sido bendecido con riquezas y una vida tranquila. La verdadera prueba de su fe sería quitarle todo lo que tiene. Dios, en su sabiduría divina, permite que Satanás pruebe a Job, pero con ciertas limitaciones. Job, sin saberlo, está a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida, una prueba que desafiará su fe, su paciencia y su comprensión de la justicia de Dios. Lo primero que Job pierde son sus riquezas y posesiones. En un solo día, los bandidos roban su ganado, un rayo consume sus ovejas y un viento fuerte destruye su casa, matando a sus hijos. Este golpe devastador deja a Job sin nada de lo que había trabajado durante toda su vida. En lugar de maldecir a Dios, como Satanás había anticipado, Job se arrodilla y, con grandeza de espíritu, dice: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job, abrumado por el dolor y la pérdida, no peca ni culpa a Dios, pero su sufrimiento apenas comienza. Satanás, viendo que no puede quebrantar su fe, pide que Job sea tocado en su cuerpo. Job es golpeado por úlceras dolorosas desde la cabeza hasta los pies. A pesar de su sufrimiento físico extremo, Job no maldice a Dios. En lugar de eso, se sienta en cenizas y raspa sus heridas mientras se enfrenta a la realidad de su dolor. El verdadero desafío de Job no es simplemente sufrir, sino cómo responde a la adversidad. Sus amigos, que vienen a visitarlo, lo encuentran destrozado, pero a pesar de las críticas que pronto recibirán, Job no pierde su integridad. Aunque es tentado a maldecir a Dios, Job mantiene su fe firme, cuestionando todo lo que sucede, pero sin rendirse a la desesperación. Esta actitud, que parece estar en total oposición a su sufrimiento, es clave en su lucha. La reacción de los amigos de Job y la larga conversación. Después de las graves pérdidas de Job, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, se presentan para consolarlo. Al principio, no lo reconocen, ya que su sufrimiento es tan grande que su apariencia física está deteriorada por el dolor. En un gesto de compasión y solidaridad, los 3 amigos se sientan junto a él en silencio durante 7 días, sin decir una palabra, simplemente acompañando su dolor. Este silencio profundo es una manifestación de su empatía, ya que saben que el sufrimiento de Job es tan grande que no hay palabras que puedan aliviarlo. Sin embargo, al romper el silencio, los amigos de Job comienzan a hablar de manera acusatoria y a criticar su situación. Elifaz empieza a afirmar que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto y que Dios castiga a los malvados. Bildad lo sigue, sugiriendo que si Job es justo, Dios no lo habría castigado, por lo que debe haber algo en su vida que ha provocado este castigo divino. Por último, Zofar hace una declaración más dura, acusando a Job de estar sufriendo más de lo que merece, ya que el castigo de Dios nunca es tan severo sin una razón justificada. En todas sus palabras, los amigos de Job no logran ofrecer consuelo. En lugar de apoyarlo, lo acusan injustamente y lo presionan con su visión de que todo el sufrimiento que está enfrentando es el resultado de un pecado no confesado. Job, abrumado por la acusación, responde con un tono de desesperación y frustración, diciendo: ¿por qué nací?, y cuestionando la justicia de Dios. Él no entiende por qué un hombre justo como él tiene que sufrir de tal manera. A pesar de las respuestas dolorosas de sus amigos, Job no pierde su integridad y sigue defendiendo su inocencia. A lo largo de este diálogo, Job se muestra extremadamente humano. En sus palabras, hay dudas, dolor y una constante búsqueda de respuestas, pero también una inquebrantable confianza en que Dios conoce su corazón y sus intenciones. En medio de su sufrimiento,
Job se enfrenta al misterio de la existencia humana y la aparente injusticia del sufrimiento. La conversación entre Job y sus amigos se convierte en un diálogo profundo sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la moralidad, la defensa de Job y la búsqueda de respuestas. A medida que la conversación con sus amigos continúa, Job se siente cada vez más incomprendido y frustrado. Sus amigos insisten en que su sufrimiento es el resultado de su pecado oculto, pero Job responde con firmeza, defendiendo su integridad y afirmando que no tiene conciencia de haber cometido algún pecado que merezca un castigo tan severo. A pesar de las acusaciones, Job se mantiene incluso más convencido de su inocencia y decide hacer un claro reclamo a Dios, pidiendo respuestas a las preguntas que lo atormentan. Job comienza a expresar su desconfianza en la justicia humana y se siente atrapado por la aparente indiferencia de Dios ante su sufrimiento. Con gran dolor y desesperación, Job se lamenta de la fragilidad de la vida humana y de cómo el sufrimiento parece no tener sentido. Él dice, ¿por qué nací para sufrir? Y cuestiona la razón detrás de su existencia, preguntándose si su vida tiene algún propósito más allá del sufrimiento. Job no solo lucha contra el sufrimiento físico que lo consume, sino también contra el dolor emocional y espiritual que lo atormenta al no encontrar una respuesta satisfactoria. La lucha interna de Job es palpable. Aunque él sigue confiando en Dios, su soledad espiritual se hace más evidente. Job no busca solo consuelo, sino que desea una explicación clara de por qué le está sucediendo esto. El Dios que había sido su refugio ahora parece lejos, y Job no puede comprender por qué un hombre justo como él está siendo tratado de esta manera. En su defensa, Job recurre a la memoria de su vida justa. Él recuerda cómo en el pasado había sido un hombre recto y fiel, que había ayudado a los pobres, había sido compasivo con los huérfanos y había vivido conforme a los mandamientos de Dios. Job se siente traicionado por Dios, ya que ve que su sufrimiento no se corresponde con su vida justa. Sin embargo, aunque no entiende el propósito de su sufrimiento, Job no abandona su fe. La pregunta que resuena en su corazón es, ¿por qué el justo sufre? El sufrimiento de Job lo lleva a un profundo examen de su vida y de la relación con Dios, mientras sus amigos siguen presionando con sus respuestas simplistas. Job no solo busca respuestas de Dios, sino que también desafía la idea de que todo sufrimiento es un castigo por el pecado, como sus amigos sostienen. En su lucha, Job expresa su deseo de que Dios mismo lo escuche y le dé una respuesta directa. El diálogo con Elifaz y la refutación de Job. Después de varias rondas de intercambio verbal entre Job y sus amigos, la conversación alcanza un punto crítico. Elifaz, uno de los amigos de Job, que había sido el primero en hablar, comienza nuevamente con una discusión filosófica sobre el sufrimiento. Elifaz argumenta que todos los sufrimientos en la vida son el resultado directo del pecado y que Dios es justo y castiga a los malvados. Según Elifaz, Job debe haber hecho algo grave en secreto para recibir semejante castigo y le recomienda que se arrepienta de su maldad para encontrar restauración. A pesar de la sinceridad de Elifaz y de su esfuerzo por consolar a Job con sus argumentos, Job se niega a aceptar esta explicación. Job rechaza la acusación de pecado oculto y expresa que no hay ningún pecado en su vida que merezca tal castigo. El dilema para Job es que, a pesar de ser un hombre justo, él está sufriendo de una manera que no puede comprender. Job, en su angustia, desafía las explicaciones simplistas que sus amigos le ofrecen. Él no niega la justicia de Dios, pero cuestiona el hecho de que un hombre justo como él esté siendo castigado, mientras que los malhechores prosperan. Job habla con franqueza y se rebela contra la idea de que su sufrimiento sea una consecuencia de su pecado personal. Le pide a Elifaz y a los demás amigos que no lo juzguen tan rápidamente, ya que lo que está sucediendo con él parece ser un misterio profundo que no puede ser resuelto con explicaciones fáciles. El diálogo entre Job y Elifaz se convierte en una confrontación entre la idea tradicional de justicia, que sostiene que el sufrimiento es un castigo por el pecado, y la realidad del sufrimiento injusto que Job está viviendo. Mientras Elifaz insiste en que Job debe haber pecado, Job mantiene que no ha hecho nada que merezca este dolor. A lo largo de este intercambio, Job no deja de clamar a Dios. Él sigue pidiendo respuestas y exige que Dios le dé una explicación clara de su sufrimiento. Job, en su desdén hacia las acusaciones de sus amigos, expresa su deseo de tener un encuentro cara a cara con Dios, para poder presentar su caso y recibir una respuesta directa.
A pesar de sus dudas y frustraciones, Job se mantiene fiel a su integridad y sigue confiando en que, en algún momento, Dios le revelará la razón detrás de su sufrimiento. Job no se deja consumir por el desespero ni la angustia, sino que mantiene su esperanza de que, aunque no entienda el propósito de su dolor, Dios tiene la última palabra. La respuesta divina y la humildad de Job. Tras un largo intercambio de discursos filosóficos y acusaciones entre Job y sus amigos, Dios finalmente responde. Después de haber estado en silencio durante toda esta prueba, Dios irrumpe en la escena desde una tormenta y habla directamente a Job. La magnitud de la respuesta divina es imponente. Dios no da respuestas fáciles ni se ajusta a las expectativas humanas. En lugar de explicar el porqué del sufrimiento de Job, Dios le hace una serie de preguntas que revelan la grandeza y el misterio de su creación. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Y quién dio orden a los mares? Estas preguntas, llenas de autoridad divina, recuerdan a Job su limitada comprensión del universo y de los misterios divinos. Dios no responde directamente al sufrimiento de Job, sino que lo lleva a un entendimiento más profundo de quién es él y cuál es su lugar en el vasto plan divino. La respuesta de Dios pone de manifiesto el inmenso poder y la sabiduría infinita que solo él posee. Mientras Job está sumido en su dolor y angustia, Dios lo confronta con la verdad. La creación y el plan divino están más allá de lo que los seres humanos pueden comprender. Las leyes naturales y las decisiones divinas son un misterio que solo Dios entiende completamente. Job, al escuchar las palabras de Dios, se ve obligado a reconocer su pequeñez y su limitada comprensión de las circunstancias. Ante la majestuosidad y el poder de Dios, Job se humilla y se arrepiente de haber cuestionado el propósito divino. Job responde a Dios, diciendo, yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Reconoce que Dios no debe rendir cuentas a nadie y que Él tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en la creación. Este es un momento de humildad para Job, quien, tras haber luchado con su sufrimiento, se rinde ante la soberanía de Dios. Él ya no busca respuestas simples a su dolor, sino que reconoce la grandeza de Dios y confiesa su propia ignorancia en relación con los misterios divinos. Job se arrepiente de haber cuestionado a Dios y se da cuenta de que, aunque no entiende todo lo que ha sucedido, Dios sigue siendo bueno y justo. La restauración de Job y la lección final. Después de la poderosa respuesta de Dios, Job se humilla profundamente y acepta la voluntad de Dios. No porque entienda completamente el sufrimiento que ha experimentado, sino porque reconoce que Dios es soberano y todo lo que hace es perfecto. Job ha pasado de ser un hombre que cuestionaba a Dios por el sufrimiento injusto que experimentó, a ser un hombre que reconoce la soberanía de Dios y se rinde a su voluntad. La humildad de Job y su arrepentimiento por haber cuestionado a Dios marcan un cambio radical en su vida. Dios, en su misericordia y bondad, no solo restaura a Job espiritualmente, sino que también le devuelve sus bendiciones materiales. Job recibe de vuelta el doble de lo que había perdido, más riquezas, más tierras, y una familia renovada. Dios también honra a Job al darle una vida más larga, permitiéndole ver a sus descendientes hasta la cuarta generación. La restauración completa de Job muestra cómo, aunque el sufrimiento es real y devastador, la fidelidad de Dios y su capacidad para restaurar son más grandes que cualquier dolor. Job, al final de su prueba, es un hombre profundamente cambiado. No solo ha sido restaurado en su prosperidad material, sino que también ha sido restaurado en su relación con Dios. La lección más grande de todo el libro de Job es que el sufrimiento no siempre tiene respuestas fáciles, pero la fidelidad a Dios y la aceptación de su soberanía en medio del dolor son las claves para encontrar la verdadera paz y restauración. A través de la prueba, Job se ha acercado más a Dios, y ahora tiene una comprensión más profunda de la grandeza divina. Dios también reprende a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente de él, y les dice que deben ofrecer sacrificios y pedir perdón a Job. Job, ahora completamente restaurado, ora por sus amigos y los perdona. Dios escucha las oraciones de Job, y esta reconciliación marca el cierre de la historia, demostrando que el perdón y la humildad son esenciales en la restauración espiritual. La historia de Job es una lección de fe inquebrantable en medio de la adversidad, una demostración de la soberanía de Dios, y un recordatorio de que la restauración solo llega cuando nos rendimos completamente a Él. Aunque el sufrimiento es inevitable, la gloria de Dios siempre prevalece, y su misericordia es más grande que cualquier dolor.